como parte del fenómeno del poder. Si practicamos el método del análisis del uso de la palabra derecho, nos vamos a encontrar con que lo usamos en muy variados contextos. Un ejemplo de esto es decir, el juez ordenó el desalojo del local. En este se habla de la producción de derecho, aun y cuando en el caso del juez que ordena el desalojo no se emplea la palabra, pues no estamos acostumbrados a ver la sentencia como creación de derecho. Es decir, la palabra se usa en contextos muy diversos que no están constituidos solamente por las normas tal y como existen en los códigos o leyes. Si observamos bien estos contextos, encontraremos que en todos ellos se trata del ejercicio del poder de la sociedad mexicana, es decir, un uso común de la palabra, que aunque no es científico, es cotidiano o vulgar. Se manifiesta que eso, aunque no esté definido, es algo relacionado con el ejercicio del poder. Si aceptáramos la clásica definición de poder como la determinación de la conducta de otros, podremos ver que los contextos de uso de la palabra derecho serán los mismos en los cuales se usa la palabra poder. Pues para determinar la conducta de otros, será necesario producir discursos que, cuando sean entendidos por sus destinatarios, los inducirán a producir las conductas requeridas por el poderoso. Y si es que éste verdaderamente tiene el poder, se verificará que la conducta requerida es efectivamente cumplida por los destinatarios. En este capítulo se adoptará otro criterio para aceptar la palabra derecho. Aceptaremos que hay muchas definiciones de derecho. Todas pueden ser útiles dependiendo de lo que se quiera investigar. Y ninguna es verdadera o falsa porque las definiciones no pueden serlo. Se adoptará el criterio de que derecho es una palabra aplicable a otro objeto científico que se determinará partiendo del fenómeno del poder que se ejerce en una sociedad, fenómeno el cual a su vez definiremos como conceptos clásicos de la sociología. El poder existente y ejercido en la sociedad se consigue y se hace eficaz de muchas maneras. Si analizamos el contexto de uso de la palabra derecho, se mostrará que existen ciertos fenómenos de poder ligados especialmente a discursos normativos. Derecho como discurso de poder. Me gustaría comenzar hablando de que el derecho es algo fundamental en toda sociedad, ya que, por ejemplo, el discurso siempre será una construcción cultural que ayuda a ejercer poder y se conecta directamente con fenómenos sociales. Todo discurso contará con una estructura muy clara. He aquí algunos de los puntos claves que debe presentarse en un discurso. Comenzamos con lo que es el texto y la interpretación. Toda sociedad debe sí o sí producir algún texto, ya que en estos vienen diferentes ideologías, positivistas, naturalistas, marxistas, socialistas, entre otras más. Y aquí debemos identificar dos partes fundamentales de todo discurso, ya que existe el contexto temporal y cultural. ¿Cómo podemos entender esta parte? Bueno, imagínense a un jurista actual. Al interpretar un texto con los conocimientos y entornos en el que él está, no va a interpretar de la misma manera que un jurista de hace 100 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánta información ha cambiado y evolucionado? Ya que esto es parte fundamental de su interpretación. Seguimos con lo que es la ideología y significado. Bueno, si ustedes no saben qué es ideología, les puedo explicar que es referirse a ciertas ideas o contenidos que está en un texto. Y aquí existe lo que es el significado y sentido. Pueden parecer algo similares, pero la diferencia es que el significado es la idea literal e exacta de una palabra, mientras que el sentido trata de buscar un contexto un poco más amplio, cuestionarse e explorar de una mejor manera todo lo que implica esta palabra. Seguimos con lo que es el hecho. Existe una diferencia entre el hecho, ya que este es observable, mientras que el sentido, que volvemos a repetir, es algo que nosotros como seres humanos le atribuimos, ya que también ese sentido, como he mencionado, se construye a partir de la cultura y todo el contexto en el que vive la persona. Seguimos con lo que es el lenguaje. Las ideologías son transmitidas a través de diferentes lenguajes. Por ejemplo, las lenguas más naturales que conocemos son los idiomas, el inglés, español, portugués, ruso y hasta japonés. Pero dentro de estos lenguajes naturales también existen otro tipo de lenguajes que no necesariamente son idiomas. Conocemos, por ejemplo, que son las lenguas formales. Por ejemplo, lenguaje matemático, que para muchos es complicado, lenguaje artístico, que para otros es muy interesante, lenguaje químico, entre muchos otros más. Pero todo este tipo de lenguaje natural y formal requiere de conjunto de reglas, ya que al final de todo tiene una significación. Por ejemplo, una persona que hable inglés y otra persona que hable español
pueden entender este mismo lenguaje matemático o este lenguaje artístico o cualquier tipo de forma que mantenga este significado, ya que debe que haber un momento clave para poder marcar todo sentido y significación de las cosas. El sentido del derecho. Si hablamos de derecho podemos hablar de sus dos sentidos, el sentido deontológico y el sentido ideológico. El derecho en su sentido deontológico trata de responder a la pregunta ¿qué es lo correcto y lo que debe hacerse? Se enfoca en cómo deben ser las cosas, según principios éticos y valores universales. Aquí, las leyes buscan establecer normas ideales para que la sociedad sea más justa. En el caso del sentido ideológico, el derecho en su sentido ideológico se enfoca en cómo las leyes reflejan los intereses y valores de quienes tienen poder en la sociedad, es decir, a quienes interpretan el derecho. Aquí el derecho no es neutral, sino una herramienta para mantener un sistema social que favorece a ciertos grupos. Discurso sobre el derecho y discurso jurídico. El texto distingue entre discurso del derecho, que se refiere a las expresiones de los funcionarios autorizados, y el discurso sobre el derecho, que son los producidos por abogados, jueces, políticos, profesores y el público en general. El autor aclara que en el libro se usará de manera consistente la expresión discurso del derecho para referirse al primero y el discurso jurídico para los discursos que se tratan sobre él. Cuanto a las ideologías del derecho e ideología jurídica, tienen que ver un poco el parecido con lo anteriormente dicho. En este caso, el autor destaca que la ideología del derecho está presente en el propio derecho y la ideología jurídica es la misma que se expresa en los discursos sobre el derecho. El texto señala que estas ideologías pueden diferir, como ocurre con el sentido de las leyes, cambian sin que éstas se modifiquen, o cuando las ideologías originales son transformadas por burocracias, como en el caso de la distorsión de ideologías revolucionarias por regímenes posteriores.